¿Cómo Buenos días. estás? Bueno, sí, buenos días para todos. Pues agradecidos con el doctor Javier Buendía que nos acompaña el día de hoy y siguiendo como todo lo que veníamos hablando anteriormente de complicaciones de cirugía de catarata, previamente hablando de cirugía de catarata en control endotelial bajo, pues dando como continuidad a todo esto. El día de hoy nos acompaña el doctor Javier Buendía que nos va a hablar del manejo del vitrio en la cirugía de catarata. Como decía el doctor Carlos, es un tema con realmente vital importancia que todos lo debemos pues, manejar y es algo que puede pasar aún con experiencia en cirugía de catarata. Entonces, como la importancia del tema. Entonces, muchas gracias al doctor Javier por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Empezamos. Adelante. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Voy a tratar de ser lo más práctico posible. La idea de toda esta charla surgió con la doctora Andrea Ocampo cuando estábamos en cirugía y se nos complicó una cirugía. Y a la siguiente semana me tocó resolver una complicación de otro compañero. Entonces decidimos hablar un poquito sobre esto. La base de las conferencias está en otra charla que hice recientemente para un curso institucional. Y empezamos, pues, voy a empezar a hablar sobre las complicaciones del segmento anterior. La idea de esta charla principalmente es reconocer los riesgos, estar preparado siempre para resolver situaciones inesperadas o que más que inesperadas también pueden ser esperadas. Pero para poder saber qué tipo de situaciones tenemos, sabemos que la catarata es una cirugía muy frecuente actualmente. ¿Por qué? Todas las tendencias mundiales a controlar la pérdida visual recuperable y siendo una de las principales causas a nivel mundial la catarata y teniendo una cirugía tan bien conformada, tan bien diseñada, pues se ha vuelto de las cirugías más frecuentes en el mundo. Tenemos que para el 2020 se hacían 100 millones de cirugías de catarata y fue aumentando en los últimos 10 años, 10 millones cada año, en donde se empezaron a presentar o a controlar distintos casos y para eso las complicaciones fueron cuantificadas dependiendo del operador, teniendo un porcentaje del 0,79% en personas con alta experiencia, del 1,19% en fellows y del 2% en residentes. Cuando hay una complicación quirúrgica, todos tenemos un momento inesperado, un momento que nos altera la estabilidad de una cirugía y empezamos a tener tensión. Esto puede llevar a estrés. Esto en la mente del cirujano empieza a tener ciertas connotaciones y entre eso responsabilidad. Todos queremos que nuestra cirugía sea perfecta, que sea controlada, que esté dentro de los parámetros necesarios, pero sabemos por experiencia que siempre hay un riesgo de complicación, como ya vimos. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa la experiencia y el entrenamiento, pues va disminuyendo el riesgo de complicaciones, pero siempre va a estar ahí, sobre todo por momentos que no tenemos calculado. Para la cirugía de catarata, de los factores predisponentes para una complicación, tenemos primero la miopía. Personas con miopía menor a -6 dioptrías o con una longitud axial mayor de 24, siempre van a tener mayor riesgo que una persona que esté entre los límites normales. También el tipo de catarata. Si tenemos una catarata subcapsular posterior con fibrosis, es muy fácil que se rompa la hialoides, la cápsula posterior y eso hace que la hialoides protruya a la cámara anterior. Y también pacientes con antecedentes de trauma. Sabemos que un trauma puede lesionar la zónula y puede haber una subluxación parcial de cristalino o una facodonesis. Todo esto ayuda a que se pueda presentar complicaciones en nuestras cirugías. Pero siempre es importante tener en mente que la habilidad del cirujano va a ir progresando a medida que vayan pasando los años de experiencia. Hay otras comorbilidades especiales, como son la hipertensión arterial, la blefaritis, la infección de vías urinarias, pero todo esto más
no influye tanto en la parte de la pérdida de vitrea, sino hace parte más de complicaciones infecciosas o complicaciones sistémicas que se pueden reflejar en el ojo del paciente durante o después de la cirugía. Obviamente hay que tener muy en cuenta la parte de la vitrectomía previa porque no se comporta igual un cristalino en un ojo vitrectomizado que en un ojo sin vitrectomizar. El colchón del vítreo ayuda a que esté más estable el cristalino o la catarata durante la cirugía, mientras que durante una cirugía en un paciente vitrectomizado anteriormente se va a encontrar un aumento de la profundidad de la cámara anterior que a un cirujano inicial se puede traer un momento de tensión, puede dar susto, y aquí es en donde empiezan a desarrollarse las arcadas o las cascadas de problemas que pueden pasar durante una cirugía. Cuando pase algo, cuando pase una complicación, lo primero que hay que hacer es mantener la calma, saber qué se debe hacer, es lo más importante, respirar y siempre tener un plan. Siempre, si tenemos una idea de lo que vamos a hacer, esto nos va a guiar a resolver los problemas que se vayan presentando y llevar el caso al mejor final. Entonces, la complicación intraquirúrgica más frecuente es la ruptura de la cápsula posterior. Esto conlleva a una cascada de problemas como son pérdida vítrea, desgarros y si hay un desgarro, desprendimiento de retina. O también la ruptura de la cápsula posterior puede llevar a luxación del cristalino. Entonces tenemos un ojo que está siendo atropellado, que está siendo estimulado por una fuerza directa mientras estamos haciendo la catarata, y esto hace que las presiones se redirijan a distintos sitios de la pared del globo ocular. Si en este momento se presenta una ruptura de la cápsula posterior, la idea o lo teórico de la física es que el vitro empiece a protruir a través del agujero y se venga hacia el segmento anterior del ojo. Esta protrusión o esta tracción puede traer complicaciones importantes como son un agujero de la retina, un desgarro, y entonces las metas principales cuando esto produce son eliminar la tracción vítrea, buscar cómo estabilizar el lío si se puede poner y detectar lesiones predisponentes a complicaciones mayores. Entonces, en esta primera fase cuando tenemos una ruptura de la cápsula anterior, de la cápsula posterior y vemos que el vitro se viene hacia el segmento anterior del ojo, tenemos que tener en cuenta distintas cosas que podemos hacer. Pero siempre en la mente de todos nosotros, como especialistas, como cirujanos, como residentes, como fellows, es tener herramientas básicas que nos ayudan a controlar esto. Primero, un vitreófago, tener como herramientas principales rotadores y a mí me gusta tener también espátulas de iris. ¿Por qué razón? Ya les voy a contar. Todo esto, mi meta principal es ver. ¿Por qué? Porque yo necesito ver si hay vitrio en el segmento anterior, necesito ver si hay vitrio en la cámara anterior, necesito ver si en las incisiones que hice para la cirugía hay vitrio encarcerado. Entonces, yo me valgo de distintas técnicas para poder saber si esto está sucediendo o no está sucediendo. Por ejemplo, si hay sangre, casi siempre la sangre me tiñe el vitrio ahí en la incisión. Entonces ya yo sé que si veo una consistencia gelatinosa encarcerada en la incisión, tengo que hacerle vitrectomía en esa zona. Pero más que eso, también la forma de la pupila, la forma en que se comporta los restos de cristalino que están en la cámara anterior, todo eso me da idea de la presencia o no del vitrio. Entre los instrumentos que yo uso, el que más me gusta es el Becker, porque el hook de Becker tiene una forma de gancho. Eso me ayuda a empujar el iris hacia ciertas partes y poder saber si la cápsula anterior está comprometida, si la cápsula anterior está estable, si hay vitrio en alguna parte, si hay restos del núcleo en algún lugar. Y las espátulas de iris me gustan usarlas al final cuando ya he resuelto el problema mayor para limpiar o verificar la presencia de vitrio en las incisiones. ¿Qué quiere decir?
Muchas veces cuando ya yo he hecho toda la parte de control o el manejo del vitrio a nivel anterior, yo introduzco una espátula a través de la incisión principal, me voy por todo el borde, o sea, de la periferia, y luego me voy hacia el centro de la pupila. Si hay vitrio encarcerado en alguna de las incisiones, casi siempre se ve el movimiento de la gelatina. Y esto me da idea de qué debo continuar o de qué paso debo seguir. Entonces, con respecto a la vitrectomía, tenemos que hay dos vías, la vía anterior y la vía posterior. Con respecto a la vía interior, ¿qué significa? Que nos metemos con un vitriófago a través de las incisiones principales. Eso es una vitrectomía anterior. Puede ser seca o puede ser húmeda. ¿Qué quiere decir eso? La seca, simplemente con el vitriófago se hace la vitrectomía y se controla la presencia de vitrio en la cámara anterior. O la húmeda, que es la que más me gusta a mí, es con un irrigador, que en mi caso yo uso la irrigación de las cánulas bimanuales o de las de burrato, la introduzco y a diferencia de lo que se ve en esta foto, en vez de utilizar la apertura del vitreófago hacia arriba o hacia la córnea, la pongo inversa, la pongo hacia abajo, apuntando hacia el vítreo. ¿Por qué? Porque la idea es controlar, en mi punto de vista, el vitrio que está protruyendo desde la cavidad vítrea hacia la cámara anterior. Entonces, ¿qué hago? Esta boca o esta apertura del vitriófago la pongo hacia abajo, hacia el vitrio, y empiezo en el centro de la pupila un movimiento espiralado central que va abriéndose poco a poco y la idea es ir retirando todo el vitrio que esté en la zona anterior. Por eso lo hago así. Me parece que si lo hago hacia arriba, puedo traccionar más. Y recuerden lo que les digo, la tracción puede traer complicaciones mayores como agujeros de retina, desgarros y desprendimientos de retina. La idea de utilizar el irrigador es para mantener la presión intraocular constante y esto evitar problemas adicionales como los desprendimientos corroideos, la hipotonía o la descompresión de la cámara anterior y toque endotelial. Entonces, por eso lo hago húmedo. Y como les digo, quiero ser insistente en esto porque me ha resultado bastante bien, con muy buenos resultados al día siguiente. El uso de la apertura del vitreófago hacia abajo y el movimiento espiralado. Aquí vemos el corer, esto que se ven acá es lo que se llama en retinología el During Cycle, cuando abre y cierra el vitreófago, y es lo que está haciendo, simplemente abre y cierra y hay una guillotina que va cortando el vitrio y lo va retirando de una manera muy pulida. También tenemos que tener en cuenta en este momento qué tipo de parámetros usamos, no solamente en la irrigación que va a ingresar por este lado, sino también la velocidad de corte. Cada día hay vitriófagos mucho más rápidos. En retinología tenemos en este momento hasta 20.000 cortes. No es necesario llegar a 20.000, pero si tenemos entre 7.500 cortes por minuto o 10.000, pues no está nada mal. Incluso entre los duty cycles a estas velocidades son bastante efectivos y traccionan menos. Esta es un ejemplo de una vitrectomía que iba a realizar. Esto es una vitrectomía 25G y estaba haciendo una cirugía combinada de catarata con una remoción de una membrana epirretiniana. Todo iba muy bien, el núcleo hizo un flip que para el último segmento, y aquí en esta parte ya observamos que inferior hay un agujero en la cápsula posterior. Esta fue la cirugía que les conté al principio que se había complicado. Simplemente ahí le bajé enseguida mis parámetros, empecé a ir un poquito más lento, pero ya tenía mi vista en la zona del defecto. Terminé la parte de extracción del núcleo y simplemente ya vi que identifiqué que hay una ruptura de la cápsula posterior. Entonces, ¿qué he optado yo en mis cirugías cuando esto se presenta? Yo de una voy retirando la cápsula posterior, de una. ¿Por qué? Porque antes que servirme para algo, lo que me va a hacer es desestabilizar todo.
Una de las pruebas que le decía a la residente cuando estaba conmigo es que cuando hay una ruptura de la cápsula posterior y abrimos la irrigación del vítreo, las burbujas de aire vienen hacia la cámara anterior enseguida y sabemos que confirmamos, porque en ese momento ya tenía la duda, pero yo le dije, no, esto está roto, mire cómo pasa la burbuja acá a la cámara anterior. Entonces, ¿qué hago? Yo normalmente de una retiro la posterior. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la Rexis está bien y el sulcus va a estar perfecto para el implante del lente. Entonces, aquí lo importante es que se dan cuenta que estoy haciendo una vitrectomía combinada. La hago por vía posterior y por vía anterior. Y además de eso, al mismo tiempo con el vitreófago, retiro en aspiración los restos de la corteza y de paso también corto y dejo todo limpio. La idea de todo esto, si se dan cuenta acá, el vitrio ya está cortado, ya el vitrio que pudo haber invadido la cámara anterior está controlado. ¿A qué quiero llegar con esta imagen? Que lo que tenemos de buscar es certeza de que no haya vitrio encarcelado, que no haya vitrio traccionado, y por tal razón, un segmento anterior que esté limpio nos va a dar toda la seguridad para poder implantar. Por eso mi meta principal con todos estos instrumentos es ver y entender dónde tengo las cosas, qué problemas tengo. Ahí terminé de limpiar e introduje un lente de 3 piezas y lo posicioné en el sulcus. ¿Por qué? Porque toda la cápsula anterior y la Rexis estaba perfecta, entonces simplemente era colocarlo en el sulcus. Esto es muy importante y el mensaje es muy importante, sobre todo lo del lente de 3 piezas, porque la siguiente complicación que manejamos fue precisamente eso, un paciente que tuvo una cirugía complicada de catarata y se le introdujo intraocularmente un lente de una sola pieza y eso es preferible evitarlo. Entonces, en este momento, cuando estamos haciendo la vitrectomía anterior, tenemos que estar muy pendientes de ciertas complicaciones adicionales. Y la principal es el desprendimiento coroideo, que que está asociado a una hemorragia supracoroidea, y esto directamente está relacionado a pacientes con hipertensión arterial. Para mí es muy importante tener en cuenta este factor de riesgo, este antecedente personal, porque el paciente que se descompensa o que tiene una hipertensión arterial descompensada tiene mayor riesgo de estos problemas. Y si estamos en una cirugía complicada y el paciente está descompensado sistémicamente, obviamente tenemos que esperar que se vaya a presentar algo adicional, que es una hemorragia supracoroidea, como esta fotografía intraquirúrgica que realizamos en algún momento. Cuando veamos esto, preferiblemente cerrar y completar en un segundo tiempo la parte de la cirugía del segmento anterior. Casi siempre esos desprendimientos coroideos se manejan con esteroides, y los que son intraquirúrgicos a veces se mejoran muy rápidamente. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta como complicaciones en donde hay una cirugía de catarata con pérdida vitrea es que el cristalino se nos puede ir al polo posterior. Sabemos que esto lo podemos manejar simplemente con ya los cirujanos de vitrio, con vitrectomía y facofragmentación. Este es el otro caso que les quería mostrar. ¿Por qué no se debe poner en una cirugía complicada de catarata un lente de una sola pieza? Ahí lo vemos. Porque a pesar de poder tener algún sitio donde ponerlo, a pesar de tener buen remanente capsular, como ven acá, el paciente aún así se le luxó el vidrio a la cavidad, perdón, se le luxó el lente a la cavidad vitrea. Entonces, es muy importante buscar la estabilidad. En este caso, el paciente tenía un buen remanente capsular inferior, pero superior no tenía ningún tipo de remanente. Entonces, ¿qué hice? Ya yo de entrada, cuando empecé la cirugía, fui diseñando el flap donde lo suturo. Aquí hay una controversia muy grande, que es si el lente se sutura o si se pone un lente anclado al iris. Mi respuesta para esto es: el cirujano hace lo
que mejor le salga, en lo que tenga mejor experiencia y manejar sus complicaciones o las complicaciones como diseñe su cirugía y como tenga mayor habilidad. En mi caso en especial, yo evito usar lentes anclados al iris porque me traen complicaciones adicionales en un futuro. Atrofia del iris, algunos pacientes se quejan de dolor crónico, cosas así. Y me parece que la técnica de suturarlo es bastante bien. Entonces, en este caso, ahí estoy terminando la vitrectomía de un paciente que tiene el lente ahí abajo, justo sobre la mácula. ¿Qué hago? Ahí llego y le pongo perfluorocarbono, que es ese líquido, esa burbuja de líquido que está ahí. ¿Para qué pongo el perfluorocarbono? Para elevar el lente y para proteger la mácula. Y aquí estoy buscando la forma de poderla agarrar con una pinza de cuerpo extraño y así poderlo subir al segmento anterior. Cuando ya lo tengo agarrado, entonces lo subo. Ahí estaba haciendo el primer intento, fueron 2 intentos en este caso. Y ya una vez agarrado, lo subo acá al segmento anterior. Ahí lo voy anclando y lo voy subiendo. Entonces ahí lo acabo de ubicar sobre el iris y lo pongo o lo posiciono en una manera en que lo pueda retirar. Ahora, ¿cómo es mi técnica para retirar o para sacar este lente intraocular sin tener que ampliar la incisión? Entonces lo que normalmente yo hago es que hago un corte radial de la óptica y este segmento de acá lo tracciono y lo saco por la incisión. Al sacarlo, simplemente lo que hago es un movimiento circular horario y el lente sale en una sola pieza y sin hacer una lesión adicional. Entonces eso es lo que vemos acá. Un segundo, quito eso. Entonces, es un consejo muy importante. Si tienen una cirugía complicada de catarata de segmento anterior, donde hay ruptura de la cápsula posterior, primero, si ya la cápsula posterior está rota, lo único que va a hacer, si no la retiramos, es fibrosarse, adherirse a los segmentos o a los restos de la cápsula anterior y hacer una imagen fibrosada. Lo mejor es retirarla por completo y sabemos que la cápsula anterior tiene toda la fortaleza suficiente para poder ubicar ahí el lente intraocular. Por favor, usar un lente de 3 piezas. ¿Por qué? Porque le da mayor estabilidad y porque las ápticas tienen una mayor amplitud. A mí me gusta suturar cuando veo la necesidad, pero si la cápsula anterior está intacta, la rexis está perfecta, simplemente ubicar el lente. ¿Cómo lo pongo yo? ¿En qué horas lo pongo? Lo pongo en hora 6:12. ¿Por qué? Porque así por gravedad, el áptica que queda a hora 6 me queda ahí acolchonada y protegida y casi nunca se me rota, casi nunca se me luxa, casi nunca pasa nada. Obviamente digo casi nunca porque siempre hay que darle un margen de riesgo, pero realmente hasta el día de hoy no he visto que se hayan rotado ninguno en los últimos 10 años. Esto ya son otras complicaciones adicionales y esta la quería mencionar porque en algunos casos donde no se retira bien o donde se luxan fragmentos del núcleo, se puede presentar este pseudohipopio que no es infeccioso sino inflamatorio. Y se debe hacer el diagnóstico diferencial con una endoftalmitis. Entonces, han habido casos que con el simple hecho de manejar los restos de cristalino de catarata luxados, si son muy pequeños, con esteroides estos se van disolviendo, pero hay otros casos que son muy grandes o que no se disuelven fácilmente y ahí sí toca entrar a vitrectomía. Entonces, estos es como los mensajes más importantes que les quería decir con respecto a estos tipos de cirugías. Si tienen alguna pregunta. Javier.
Sí. Muy buena la revisión que hiciste, hombre. Yo quería de pronto también aclarar, pues no, como puntualizar algo y es, creo que lo mencionaste, es el hecho de que primero hay que sospechar y tenemos que identificar. Muchas veces lo que veo cuando uno está en proceso de entrenamiento es que uno sigue con la cirugía, no identifica que está pasando lo que está pasando o trata de no verlo a veces, no sé si uno se lo niega, y lo que genera son más complicaciones. Entonces, digamos que el primer paso de esto es identificar que en la cirugía hay un problema. Entonces, de allí arrancamos pues con un buen comienzo en el manejo de la complicación. Y lo otro que les digo siempre que hay una dificultad de cirugía eh, es no hacer movimientos bruscos, que uno lo primero que ve como reflejo es que si está pasando, si hay una ruptura, tratan de sacar inmediatamente los instrumentos y lo que hacen es que generan un delta de presión que facilita que el vitrio pues se vaya a la cámara anterior o que se desplace pues hacia anterior, que nos facilita más complicaciones y por eso la idea es parar un momento, sacar lentamente el instrumento, pero inyectar viscoelástico para desplazar el vítreo hacia atrás, que eso disminuye pues un poco las complicaciones que se están presentando. La visualización es muy importante y frecuentemente cuando son cirugías, sobre todo en ojos complejos, nos falta un poquito de ella, pero hay que estar muy atento pues a los signos de ruptura de la posterior. Pues aquí tengo muchos residentes, profesores y demás. No sé si alguien quiera complementar en algo lo que Javier nos compartió esta mañana. Lo otro, Javier, es que el utilizar la dexametasona al final me parece que es una buena herramienta pues, para visualizar el vitrio y tratar de, como decías, dejar la menor cantidad, pero además de esto, pues desinflama un poco y nos ayuda para el edema macular que yo creo que sí o sí se presenta cuando hay manipulación del vitrio. Sí, mira, con respecto a eso yo le quería comentar también, el uso de la dexametasona es una de las opciones y en intraquirúrgico, cuando hay la complicación, algunas personas usan triamcinolona por su característica Sí. grumosa para poder ver el vitrio. Esa también es útil. Cada cirujano establece cómo manejar sus complicaciones y son herramientas que hay. Yo casi nunca la uso la triamcinolona por una razón. Como es blanquita, al día siguiente tú puedes observar un nivel blanco en la cámara anterior y puedes decir que es una endoftalmitis cuando es simplemente la triamcinolona que está decantando. O puede ser una endoftalmitis. Entonces, yo por eso casi no uso la triamcinolona, pero es una opción. También la sangre, cuando la sangre está ahí cerquita a la incisión, también tiñe el vitrio y uno lo ve. Obviamente tiene la idea de los residentes es que aprendan primero a eso que tú dices, a frenar sin asustarse, saber que todos nos vamos a complicar cada día en menos porcentaje, pero todos nos vamos a complicar. Pero el mayor susto ante una complicación no es la complicación, es no saber qué hacer. Entonces, saber qué hacer y tenerlo como un protocolo ya, si se rompe la posterior, ya sé que debo utilizar una vitrectomía anterior, que debo limpiar bien, que debo utilizar un lente intraocular de 3 piezas para que esté sostenido y que además de esto debo comprobar de que no haya vitrio encarcelado para evitar una complicación, es lo principal. Con respecto a lo del edema macular postquirúrgico en pacientes que han tenido complicaciones, sí, en el momento de hacer la vitrectomía, se hace una vitrectomía con un corte rápido donde la tracción vitrea sea la menor posible, se disminuye la presencia de edema macular postquirúrgico. Y si está seguro de que el lente está bien ubicado y que no quedó vitrio encarcelado, casi siempre queda bien controlado. Obviamente el uso de AINES tópicos postquirúrgicos están indicados si lo quieren utilizar. Otra cosa que quería decir al respecto, si no hay lente intraocular de 3 piezas, en ese momento como backup para la cirugía, entonces que se implante en un segundo, porque si no, se implanta una pieza, se luxa, entonces termina en una cirugía más grande. Y lo otro es que
existen tablas para cálculo de lente intraocular de acuerdo a si se va a ubicar en el sulcus o en el saco. Entonces esas son cosas que hay que estar pendientes y me gustaría que los residentes, porque la idea de esta charla es hablar con los residentes y que nos digan a ver cuáles son sus expectativas y sus miedos, porque Javi, es que una cosita antes que sigas, que creo que también es bueno como para cerrar ahí el tema técnico, lo que estabas exponiendo, pues es muy interesante lo que decías de tener el equipo, la boca, digamos así, el vitriófago, mirando hacia atrás. Eso me parece que es una buena herramienta, pero recordar que el vitriófago come lo que se le atraviesa. Entonces, mucho cuidado pues con el iris, obviamente, la cápsula posterior y demás, pero siempre mientras que estén visualizando, la boca siempre mirando hacia atrás. Y lo otro, recuerden que en los parámetros del vitrófago poner siempre que sea corte, o sea, que esté primero corte que la irrigación, que la aspiración, para no generar con mayor, digamos que aspiración, generar más daño. Entonces, ponerlo en la versión de corte de aspiración, eso ayuda para manejar mejor el vitro que está allí atrapado. Andrea, creo que iba a compartir algo acá. Andrea. Buenos días, gracias por la conferencia. Yo tengo una duda, por ejemplo, en los casos en que hay ruptura de la cápsula y la hialoide sigue íntegra, he leído que uno podría no hacer vitrectomía anterior, pero si es prudente o es mejor de una vez uno entrar y hacer toda la vitrectomía anterior, igual pues poner el lente de 3 piezas en sulcus. Ahí es donde viene una de las primeras partes de un cirujano, y es que lo primero que uno tiene que hacer es observar lo que está sucediendo y evaluarlo. Si la hialoide es íntegra, yo sigo con la cirugía y no hago vitrectomía. ¿Por qué? Porque la hialoide está íntegra y no ha invadido la cámara anterior. Incluso una vez tuve un caso donde hubo una ruptura de la cápsula posterior, pero fue como un ojal muy pequeño y lo que hice fue que le realicé una capsulorhexis posterior intraquirúrgica porque la hialoides estaba intacta. Entonces cogí el flap de la cápsula posterior que estaba ahí, lo quité y luego posicioné el lente en el saco sin ningún problema y sin vitrectomía. Pero esas cosas son como momentos excepcionales. O sea, no es que sea lo común, pero si la hialoides está íntegra, continúa con la cirugía. Si la hialoides está rota y ya se está invadiendo la cámara anterior, pues obviamente ahí hay que hacer la vitrectomía. Carlos Felipe levantó la mano. Carlos Felipe. Gracias, profe. No, en primer lugar, agradecer al doctor Buendía por la charla y por los consejos. Estuvo muy útil. También quería mencionar lo que usted mencionó al doctor Restrepo sobre el uso del viscoelástico, que digo yo que debe ser la primera medida tan pronto se identifique la ruptura. Ojalá usar viscoelásticos de tipo dispersivo para tratar de compartimentalizar el vítreo en lo posible. Con respecto a la cánula del vitreófago, a mí me gusta usarla hacia arriba porque siento que tengo más control y que estoy viendo qué es lo que corta, pero me pareció muy interesante lo que dice el doctor Buendía, pues de tenerla hacia abajo. Y tenía una pregunta pues para el doctor Buendía finalmente, y es que siempre existe esa duda de que si uno tuvo alguna prolapso a cavidad vítrea de núcleo, ¿qué cantidad de núcleo podría dejar? Que han mencionado pues 1/8 o menos. O si es mejor todos los pacientes remitirlos para vitrectomía a retina, aunque sea un cuadrante pues muy pequeño. Con respecto a ese criterio, a mí me gusta siempre apoyar al cirujano de segmento anterior. Si hay una luxación de, así sea 1/8 o algo que vea muy pequeño, siempre es bueno apoyarse para detectar cosas adicionales, como que si ya hubo una complicación, ya hubo una ruptura, hubo una luxación, tenemos que descartar que no solamente el tamaño del núcleo esté allá atrás y que esté induciendo inflamación, sino que también hay que descartar que no haya un microagujero. La mayoría de los desprendimientos de retina asociados a cirugías complicadas de catarata es porque se presentan microagujeros entre la zona 1
o entre la hora 1 y la hora 12, o de 12 a 1 más bien, o sea, superior. Casi siempre esa es la parte donde se producen los microagujeros. Entonces, si yo tengo una cirugía complicada y quiero verificar que no haya algo adicional o un riesgo adicional, remítalo. Si hay un fragmento de núcleo, no está de más hacer una evaluación. Sí, el fragmento de un octavo casi siempre se disuelve solo. El problema es qué tipo de catarata era. Si era una catarata nuclear 3 o color, pues nuclear 3 color 3, o si era una catarata nuclear 4, que es más densa, que es más difícil de que se disuelva. Entonces esas son, o si son solamente restos corticales, cosas así. Yo diría, Em, doctor, que en resumen es que, y para que le quede a los residentes, que cualquier prolapso, pues a cavidad vítrea debe remitirse a retina independiente del tamaño para que ustedes decidan si debe o no extraerse, pero en todo caso para evaluar pues la periferia y eso de manera adecuada, es correcto. Sí, exacto, estoy de acuerdo con eso. Inclusive, Carlos Felipe, desde el punto de vista médico legal, uno ahí se protege, hombre. Es que si hay una complicación, una cosa que se nos salió de la mano, pues revisemos que todos los posibles secuelas de esta complicación no se van a presentar. Por eso le decía a Javier que yo todo paciente que tengo que hacer la vitrectomía lo manejo como si tuviera edema macular, así no lo haga, porque de esa manera uno se protege y la idea es esa, cuidar al paciente realmente. Es como tratar de minimizar lo que sucede y ese paciente hoy tiene que hacer un seguimiento un poquito más, un poquito no, mucho más estrecho que el resto de los pacientes. Marcos levantó la mano, Marcos. Hola, buenos días. Sí, yo también tengo como tres dudas puntuales. Una de ellas es cuando esa ruptura pasa en momentos iniciales de la creación de los surcos o de la fragmentación donde aún tengo segmentos grandes y se siente que están difíciles de rotar porque posiblemente están adheridos al vitrio, pues como qué actitud tomar, pues cómo abordar esa adherencia de los fragmentos al vitrio o a la punta del vitrector, cómo hacer para no hacer tracciones mayores. La otra es en el caso de que me pase al final la extracción de los fragmentos, es decir, ya alcancé a sacar todo y, por ejemplo, aspirando corteza, rompí la posterior. Si voy a hacer vitrectomía, la hago a qué nivel? ¿La hago encima del agujero, en el agujero y debajo, o solamente arriba y en el agujero? Y la otra duda es qué hacer en caso de que también la cápsula anterior se haya visto comprometida. Más bien cierro y remito para poner para que el retinólogo ponga un lente suturado o fijado a iris. Listo, entonces en el orden, si la ruptura de la posterior es en las etapas tempranas de la cirugía, donde estás haciendo los surcos, y ves que hay vitrio, ahí tienes que tener en cuenta varias cosas. Primero, si se produjo ahí o si el paciente tenía un antecedente de trauma. Si se produjo en ese momento, hay que sospechar de que es una ruptura grande, porque para que haya un vitrio en el momento del surcos, tuvo que haber una ruptura o un trauma bastante grande de la posterior. Entonces, lo más seguro de esto, ya estás en una cirugía, tienes que luxar el núcleo a la cámara anterior y poner mucho viscoelástico posterior para empujar el vitrio, para que no se te interponga en el momento de la extracción. Con esa maniobra de luxar a cámara anterior y empujar el vitrio, ya empiezas a establecer un riesgo, beneficio y a controlar una agresión al vitrio. Obviamente el uso del viscoelástico es muy importante en este momento. Terminar la parte de la extracción del núcleo en donde tú ahí como cirujano debes establecer si lo continúas en faco o si conviertes a extracción extracapsular. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de catarata, del tamaño del núcleo, del tamaño de todo, tú tienes que ir a lo seguro. Obviamente siempre protegiendo que no siga migrando el vidrio hacia la cámara anterior. Una vez hayas quitado el primer obstáculo, que es el núcleo, ya puedes decidir qué vas a hacer en la siguiente etapa. Muchas veces con el vitreófago puedes hacer con él mismo la extracción de las cortezas. Entonces ahí viene la segunda respuesta, que
si la ruptura se da en este momento, en el momento de la aspiración, con ruptura de la hialoides y migración del vitrio, entonces tienes que empezar a limpiar y ahí de una vas a vitrectomía anterior. Yo la hago húmeda, me gusta húmeda. Obviamente, el primer paso es hacer una buena vitrectomía anterior, limpiar los restos corticales y ahí viene la tercera parte a la tercera pregunta. ¿Dónde ubicas el lente? El lente, si la cápsula anterior está íntegra, si la rexis está buena, pues la pones en el sulcus. Pero si tú no ves en dónde ubicar el lente, por mucho que quieras, ahí entonces sí es importante cerrar y dejar en un segundo tiempo el implante de lente o un implante de lente suturado. O si tienes un cirujano de vitrio que te pueda hacer enseguida el manejo con sutura o con implante de lente anclado ahí, pues está perfecto. ¿Qué pasa? Existen dos tiempos. El tiempo inmediato, que es cuando se produce una complicación intraquirúrgica en donde puede resolver el problema ahí mismo. Si eso no lo puede resolver en ese momento y toca hacer un segundo tiempo, entonces ahí es donde yo recomiendo dejar que todos los procesos inflamatorios se enfríen un poco. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente tuvo una complicación ayer, yo no lo opero hoy si fue una luxación de cristalino o si fue una ruptura de la posterior y no hay donde ubicar el lente. Yo le doy mínimo 10 días de tratamiento, dejar que el caso se enfríe un poquito para no ser tan agresivos y además de eso le pido un recuento endotelial porque esa agresión o ese momento inesperado que hubo durante esa complicación puede traer lesiones endoteliales. Entonces, los pacientes que yo le voy a hacer implante secundario de lente o rescate de lentes, como lo vieron en el segundo video, a esos pacientes yo siempre le pido un recuento endotelial para estar seguro en dónde me estoy metiendo y tener precauciones adicionales sobre el daño de la córnea. Muchas gracias. Jairo, una pregunta. ¿Qué viscoelástico te gusta? A mí me gusta básico, un viscoelástico en una cirugía normal, cohesivo. Cuando tengo una complicación, entonces ahí me voy a un dispersivo que se me vaya más a las zonas periféricas. Se me había olvidado decirle una cosa a Marcos. Cuando vas a hacer la vitrectomía anterior, tú tienes que ponerte a nivel de donde está el vitrio. El problema es ver dónde está el vitrio. Entonces, por eso yo me voy o a nivel del iris o un poquito por debajo. Si es una ruptura de la cápsula posterior y hay restos de la posterior, pues entonces ahí yo me voy hacia abajo. Yo me voy agresivo y me voy y retiro toda la posterior. ¿Por qué? No solamente porque, primero, me interrumpe la visual. Segundo, me da más claridad sobre, sobre el vitrio. Y tercero, porque en el postquirúrgico queda mucho mejor. Obviamente teniendo en cuenta que la cápsula anterior esté buena y que haya una rexis anterior. Juan, que levantó la mano. Hola, sí, profe. Otra pregunta. Estos pacientes que se les hace vitrectomía, ¿a todos se les recomienda hacerles iridectomía en el intraoperatorio? ¿O cuáles sí, a cuáles no? Yo no le hago iridectomía a ningún paciente porque la idea es que no le veo como una razón inicial para hacer una iridectomía en una complicación de una ruptura de la posterior o donde haya vitrio. Simplemente con controlar el vitrio y saber que lo quitaste es suficiente. A mí no me parece que sea necesario nada adicional. Veo aquí que te felicitan en el chat, la conferencia muy clara, obviamente, y gracias a las preguntas que también ayudan como a consolidar algunos aspectos pues, del procedimiento. cosita La más, idea profe. sería que todas las cirugías se grabaran, obviamente, para tener también seguimiento de lo que está pasando y qué fue lo que pasó para poderse uno retroalimentar, como lo mostraste ahorita en lo que pasó pues, con este
paciente que se va a hacer vitrectomía. No sé si Sí, alguien tiene algún otro comentario. esa es una de mis políticas también. O sea, todas las cirugías mías están grabadas, no solamente por la parte académica, sino también por la parte legal. Entonces, eso es como un respaldo para mí y siempre los residentes que están rotando conmigo saben que tengo la cirugía siempre en grabación. Carlos Felipe, levantaste la Sí, mano. una última cosita, profe, y es que nos enseñaron o vimos hacer en cirugía vitrectomía con un Excel y tijera. No sé pues qué nos puede decir el doctor Buendía, pero he escuchado que es bastante peligroso por la tracción que causa eso en el vítreo. Y algo que mencionó el doctor Restrepo y que de pronto no le dimos importancia, pero que me parece muy importante, es que cuando tengan los parámetros para vitrectomía, el equipo puede activarse de tal manera que inicia cortando y luego haga aspiración o viceversa, que primero haga aspiración y luego corte. Puede configurarse de tal manera de que cuando usted hunda el pedal, primero corte y luego aspire para evitar eso mismo que estamos mencionando, que es la tracción. Sí, esa parte se llama vitrectomía 3D. La vitrectomía 3D uno puede activarla en esas dos o algo que se llama PROVAC, que es Proportional Vacuum. O sea, a medida que se oprime el pedal, proporcionalmente va aumentando la aspiración relacionada con tus parámetros de corte. Esas dos se pueden usar. Realmente aquí lo más importante es evitar la tracción. Y eso se conecta con la primera parte o la pregunta. Hacer vitrectomía manual con wet cell y tijeras, eh, yo lo dejaría como detrás de la última opción. O sea, solamente que estuvieras en un sitio donde no tienes vitreófago. Pero si vas a hacer vitrectomía anterior, por favor con un vitreófago y como tal vez lo mencioné en la conferencia, que sea un vitreófago con un índice de corte bastante rápido, porque entre más rápido es el duty cycle, es menos probable que haya tracción. Y aquí lo que queremos evitar es la tracción. Entonces, por eso yo empiezo con la vitrectomía central ahí en el centro de la pupila y me voy espiralado, obviamente sin acercarme al iris. Y después de que ya yo haya cortado esa zona que es por donde intuyo que está saliendo el vitrio y ya la relación entre el vitrio que estaba saliendo de la cavidad y el vitrio que pudiera quedar en la cámara anterior ya están desconectados, o sea, se cortó la tracción. Entonces ahí me encargo del vitrio que está en la cámara anterior y ahí sí sigo con la siguiente maniobra, que es verificar las incisiones, pasar la espátula y revisar que toda la seguridad del caso esté al máximo. Bueno, Javi, creo que no hay más preguntas por lo que veo aquí en el chat y no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Agradecerte pues compartir esta información que es muy importante para todos los que están presentes. Seguimos con un espacio que le estamos brindando a los representantes de los laboratorios, aprovechando esta situación que todavía los tienen